Invitarles a que nos demos una inmersión en la palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 23. Y después de un problema que Pablo estaba desarrollando, o bueno, estaba inmiscuido en una situación tenaz con el sumo sacerdote, dice la Biblia que alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Lo llevaron ante el tribuno. Pablo estaba ante la autoridad romana. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno a que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y cuando el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, hasta ahí vamos a dividir un poquito el pasaje. Es importante ver todo lo que acontecía en el contexto histórico de esta situación. ¿Por qué digo el contexto histórico? Porque hay que entender un poco lo que la ley romana decía. Pablo era un hombre que no solo era de nacionalidad judía, tenía una doble nacionalidad, también era romano. Y él, al ser llevado ante el tribuno, ante las autoridades romanas, pues inmediatamente dice la Biblia que los judíos, el sumo sacerdote y los demás que lo acusaban, pidieron que se lo azote. Habían varias formas de azotar a los hombres: con vara o con lo que ellos le llamaban así precisamente azote, que era un látigo con unas correas que tenían en el final de la correa puntas de plomo con pedazos de hueso, o tenía puntas de especies de, bueno, tenían una especie de puntas que desgarraban la piel del ser humano. Con esto fue que ellos azotaron al Señor Jesús. Por lo general nadie sobrevivía a este tipo de castigos, porque siempre o terminaba desangrándose la persona o terminaba siendo de tal forma mutilada que moría ensangrentado o pues paralítico. Era muy fuerte el castigo y Pablo lo sabía. Por eso cuando ya lo iban a azotar, inmediatamente pues él usó su conocimiento acerca de las leyes, en este caso de Roma. Y las leyes romanas en ese tiempo prohibían castigar a un ciudadano romano, sobre todo, sin antes ser juzgado. Tenía que ser juzgado. Así que Pablo lo sabía, y al momento en que lo iban a hacer, Pablo saca su conocimiento en leyes y de una forma muy educada, pero muy firme y determinante, habla acerca de lo lícito o de lo ilícito que sería azotar a un ciudadano romano. Esto podría implicar un serio problema para el tribuno y para el centurión que lo iban a hacer. Podría implicar que ellos también los castiguen o que les quiten la ciudadanía. Por eso inmediatamente el tribuno se cerciora de que él sea ciudadano romano, y inclusive le dice: yo con una gran suma, una fuerte suma de dinero, yo compré esta ciudadanía. Y Pablo le dice: pero la mía es de nacimiento. Porque para el contexto de la época, la ciudadanía de nacimiento era superior a la ciudadanía comprada, que era una ciudadanía adquirida como hoy en día lo es tal vez una residencia en Estados Unidos, o un ciudadano que de pronto pues se vuelve estadounidense, pero a través de papeles, mientras aquel que nace tiene, digamos, más privilegios.
De igual forma pasaba en la antigua Roma. Pablo era un hombre que había nacido romano, entonces tenía todos sus derechos, él lo sabía y en ese momento pues sacó sus credenciales. Primera enseñanza, qué importante que nosotros como cristianos sepamos de leyes, sepamos defendernos, sepamos con altura aprender a decir aquello que no está de acuerdo a las leyes, no solo pues las del hombre, sino pues las bíblicas, ¿no? Pero me da gusto, me da mucho desafío ver a Pablo como un hombre muy intelectual, que sabía presentar no solamente la defensa clara del Evangelio, sino también la defensa clara hacia la persona. En este tiempo donde se está observando el tema de la ideología de género, es muy hermoso y da mucho gozo ver que hay cristianos que defienden la fe desde los juzgados, desde la asamblea, desde diferentes plataformas, pero lo defienden con un buen nivel, tanto cultural como también social, como también lingüístico, comunicacional, y eso da mucho renuevo. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a dirigirnos de una forma adecuada al público que nosotros tenemos al frente. Eh, hay en el chat de Vida y Familia, hay constitucionalistas, abogados penalistas, hay de todo. Y lo que me gusta de esto es ver cómo Dios va utilizando diferentes profesiones, diferentes personas con diferentes herramientas para poder presentar una defensa clara y contundente de lo que es correcto en la vida. Qué bueno que nosotros aprendamos a llevar con altura la defensa del Evangelio y la defensa de lo correcto, la defensa de aquello que Dios nos ha puesto a cuidar, en este caso la familia. Y digo esto porque, pues, lastimosamente no todos, en caso hay mucha gente también bastante emocionalista dentro del Evangelio, que a veces intenta de una forma, digamos, no correcta o no apropiada, presentar la defensa de la familia o de lo correcto y de lo moral, pero a veces no con las herramientas que permitan que un público secular, que una persona que no conoce a Cristo, también lo entienda. Así que yo creo que es importante que incorporemos en nuestro lenguaje un lenguaje social para comunicar la verdad del Señor. Que aprendamos a compartir de una forma muy sencilla, de una forma muy normal, que aprendamos nosotros a tener la altura de la situación. Y en este caso, pues Pablo lo hace. Y una segunda enseñanza que podemos sacar aquí es ver cómo Pablo tiene un control emocional muy impresionante. Yo creo que me hubiera alterado, tal vez, no sé, me hubiera puesto a discutir, pero sin embargo Pablo tiene una manera muy elocuente de decirle, en este caso al centurión y luego al tribuno, no está bien lo que vas a hacer, no es correcto. Así que es importantísimo que aprendamos aquello que pues dice la Biblia, que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entender que ese dominio propio es para ejercer en los momentos en donde tenemos problemas, donde tenemos situaciones que tal vez nos preocupen o nos pongan tensos, aprender a controlarnos, aprender a frenar nuestros impulsos, tal vez nuestros arrebatos de reclamar lo que es justo, lo que es correcto, o lo que tal vez por derecho nos corresponde, pero sin ponernos a pelear, sin ponernos a discutir. Aquí en Guayaquil hay bastantes situaciones de conflicto con la ATM. Hola, hola, ¿se me escuchan? Hola. Sí, todo bien. Y te escuchamos. Hola. ¿Te escuchamos, Jorge? Te estamos escuchando. Ok, ya ahí volvió. Perfecto, gracias. Les decía, aquí en Guayaquil hay serios problemas con la Autoridad de Tránsito Municipal porque cuando es una institución que es nueva, creada por el municipio, y cuando citan a alguien, algún conductor, se está dando muchísimos problemas porque los conductores están golpeando a los agentes, y hay muchos casos actualmente de eso. Los golpean, algunos han ocurrido atropellamientos. Ustedes saben que el costeño es mucho más violento, mucho más fuerte. Y aquí pues está pasando esto.
Creo que es una forma obviamente incorrecta, pero voy al punto en que muchas veces las personas pierden el dominio propio ante la situación, aunque pueden estar en lo correcto, pero Pablo aquí nos exhorta de una manera testimonial a reclamar cuando algo está incorrecto, pero de una forma tranquila, pero firme. Y algo muy, muy importante, una tercera enseñanza, es ver la humildad de Pablo, la sencillez. Él reconoce su ciudadanía, pero no se enorgullece de ella, simplemente la saca como una credencial necesaria en ese momento. Así que podemos sacar muchas más enseñanzas, pero creo que estas tres son importantes para ver cómo el carácter de Pablo había sido moldeado por el Señor. Recordemos que Pablo era un hombre violento también, era un hombre de batalla, era un hombre fuerte, era un hombre que mataba a cristianos. Él mataba por lo que creía. Y esto pues ya no se evidencia aquí, ahora se evidencia un hombre tranquilo, con un control y dominio propio impresionante. Aún pues esta paz, esta firmeza, hace que el tribuno sienta temor, dice la Biblia, que le dio temor haberle atado porque aún eso era ilícito ante las leyes romanas. Y bueno, siguiendo con la lectura del día de hoy, pues reúne nuevamente a la multitud de los sacerdotes y los principales de las sinagogas, y nuevamente presenta a Pablo. Y vamos a la segunda parte, versículo 23, pasaje 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y abriendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta segunda parte no es menos fascinante que la primera, es bastante interesante. Y vemos cómo Pablo en esta ocasión se dirige al grupo humano que los estaba acusando. En este caso, el grupo humano estaba formado por el sumo sacerdote y los principales sacerdotes y escribas, fariseos y saduceos de la época. Era un grupo bastante intelectual. Recordemos que además de ser autoridades en la parte religiosa, también eran autoridades en lo secular. Y Pablo comienza a presentar su defensa, pero primero el sumo sacerdote lo golpea, se debe que lo hace golpear en la boca, quebrantando así la ley, porque en Deuteronomio 25, del 1 al 2, si me permiten leerlo, dice: si hubiere pleito entre alguno y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Previo a un castigo físico tenía que haber un juzgamiento, y no había sido Pablo juzgado. Sin embargo, el sumo sacerdote lo manda a golpear. Vemos cómo este hombre, Ananías, que era el sumo sacerdote, era un hombre que no tenía ley, o mejor dicho, conocía la ley, pero la aplicaba cuando le daba la gana. Era un hombre mañoso, era un hombre con poca convicción en lo recto, con poca santidad, o casi nada. Como muchas de las autoridades de nuestra época, aplicaba la ley para algunos, para otros no, para sí mismo no. Y quebrantando la ley, manda a golpear a Pablo, y por eso Pablo con la misma ley le contesta, pero le suma ya un calificativo, le dice pared blanqueada. Y eso es un insulto. ¿Por qué? Pues recordemos que
que en este caso, en el tiempo del cual estamos hablando, Jesús en algunos casos a los fariseos y a los escribas, a los saduceos, también les dijo, pared, sepulcros blanqueados. Hay una página en internet que asegura que tiene un recuento de los principales o los más hermosos cementerios del mundo. El más hermoso cementerio del mundo queda en París, Francia. Hay unos mausoleos espectaculares. Son más bonitos que muchas casas porque tienen obras de artes, son una cosa impresionante. En Rumanía también queda otro cementerio espectacular con diferentes detalles, crucifijos, obras de arte pintadas. También hay otro que es muy hermoso en Nueva Orleans. Cada cementerio pues tiene su particularidad. El hecho es que muchos han querido hacerlo hermoso, como también el caso de Tulcán, que hay uno muy bonito, etc. Pero en el fondo, ¿qué tiene una tumba? Por más mármol que tenga, por más obras de arte que contenga, dentro hay huesos de muerto, hay muerte, hay un cuerpo en estado de descomposición, ya no hay vida, hay putrefacción, hay mal olor, hay virus, bacterias, gusanos. Todo lo que nosotros nos pudiéramos imaginar existen dentro de una tumba. Mal olor, muerte. Ya no hay nada, no hay vida. Y cuando Pablo le dice pared blanqueada, se refiere a esto, sepulcros blanqueados, aparentemente bonitos por fuera, pero por dentro muertos, sin vida, sin recurso espiritual. Y inmediatamente, pues, los presentes defienden al sumo sacerdote y le hablan acerca de respetarlo, pero Pablo, pues, en ese momento, también con la misma ley, con Éxodo 22, 28, le dice, no sabía que era el sumo sacerdote y yo conozco la ley. Lo que estaba Pablo haciendo era demostrando que él conocía la Escritura, que él no era un hombre vulgar, no era un hombre sin conocimiento, sino al contrario, era un hombre que conocía muy bien lo que hablaba. Pero aquí vemos también la sagacidad de Pablo, cuando en medio de esa situación se da cuenta que la asamblea estaba dividida entre saduceos y fariseos. Y noten ustedes que Pablo levanta su voz y dice, varones hermanos, yo soy fariseo. No dice autoridades presentes, no habla ni siquiera a las autoridades romanas, habla a los varones que eran hermanos de él. ¿Cuáles eran los hermanos? Los fariseos. Eran sus hermanos digamos, de fe. Muchos de ellos posiblemente habían estudiado con Pablo. Tal vez alguno de ellos había sido compañero en sus clases, compañero de juegos. Él conocía su audiencia y en ese caso pues utiliza ese conocimiento que él tenía acerca de la división que estaba siendo parte de la época entre los saduceos y fariseos. Como dice la Escritura, pues los fariseos creían en la resurrección, creían en ángeles, creían en un mundo sobrenatural, mientras los saduceos no. Ellos decían pues que no existía resurrección, que los ángeles tampoco existían, etc. Y aquí quiero decir algo que es muy importante entender en esta época. Miren cómo aún todavía este tipo de divisiones existen en las religiones, en nuestra religión o en nuestra fe. Si nosotros podemos contar las denominaciones que existen en la familia evangélica, son muy diversas, ¿no? Existen aliancistas, pentecostales, bautistas. Bueno, existen un sinónimo de denominaciones que hace que de pronto pues cada denominación tiene su énfasis en la doctrina o tiene tal vez su creencia. Pero esto no divide realmente la hermandad, no debería dividir el pueblo de Dios. Pero así también hay otras doctrinas que se han levantado dentro de las mismas iglesias evangélicas de sana doctrina, como por ejemplo el cesacionismo, que es una doctrina que habla de que los dones ya cesaron, de que los dones fueron solamente en la época apostólica y que ya no, en la época actual ya no existe, ya no se da, por eso ya no hay milagros, por eso el don de lenguas es glosolalia, que es simplemente una manifestación emocional de la fe, más no algo espiritual. Y bueno, una serie de cosas que se están tejiendo, se están levantando en este tiempo y se están creyendo y enseñando desde los púlpitos o de las aulas de clase. Yo con todo respeto, yo no creo eso, yo creo que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes en nuestra época, que hay que ser muy sabios y que se ha hecho también mucha mal uso de los dones, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no deje de impartirlos, no deje de darlos, porque así también lo expresa la Escritura. Pero así como surgen este tipo de doctrinas,
que pueden ir dividiendo de cierto modo la iglesia. El hecho de que un hermano piense así no deja de ser mi hermano, no deja de ser una persona con la cual yo puedo compartir. Aún ni siquiera las ideologías, aún miren, las ideologías políticas pueden dividir la iglesia y me parece tan absurdo, tan tonto que nosotros como cristianos por ideologías políticas, por contiendas políticas nos dividamos. Usted y yo discutimos por política y más adelante los candidatos que son contrarios están tomando un café, tomándose una cerveza y discutiendo cómo va a ser el reparto. Y nosotros nos peleamos. Por eso es un absurdo, es una tontería ponerse a pelear por aquellas cosas que de pronto son simplemente ideologías humanas, ideologías del hombre. Y en este caso, pues los fariseos y los saduceos tenían una división, aunque miremos cómo para ciertas cosas se ponían de acuerdo. En este caso se habían puesto de acuerdo para acusar a Pablo. Más sin embargo, Pablo, siendo muy sabio, muy sagaz, muy astuto, yo creo que fue lo que el Espíritu Santo le dio en ese momento, se dio cuenta de su público y dirige su sermón específicamente a los fariseos. Y les dice, miren, se me está juzgando de acuerdo a nuestra fe, a nuestra creencia. Y inmediatamente esto produce que los fariseos cambien de parecer. Y ahora vemos cómo pasaron de ser acusadores a defensores. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a gritar ahora y dicen, ningún mal hemos hallado en este hombre. Ahora lo defienden después de haberlo atacado, después de haber pedido azotes. Ahora defienden a su hermano, defienden a aquel que mantiene su misma fe. Es importante ver cómo Pablo utiliza estas herramientas, ser un hombre muy, muy conocedor de las leyes, tanto gubernamentales o romanas, como de las judaicas, las religiosas, las que también permitían ser parte de un juicio. Y a continuación vemos como, a pesar de todo esto, pues se forma un problema, una revuelta peor, y pues inmediatamente el tribuno protege a Pablo y se lo lleva para que no lo vayan a matar. Pero en vez de esta situación que podría desanimar a cualquiera, en vez de esta situación que podría producir una crisis en el corazón de Pablo, porque ver cómo sus hermanos ahora lo atacan, lo acusan, ver cómo por compartir de Cristo, por hacer algo que no era malo, que no representaba un peligro para nadie, vemos que en vez de deprimirse, en vez de entristecerse, ¿cuál es la reacción de Pablo? Pues tranquilo, y en medio de esa tranquilidad se le presenta el Señor. Dice la Biblia que se le presentó Dios, o sea, hubo una presencia del Señor, se manifestó el Señor, y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así será, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora yo quiero invitarte que pongas tu nombre donde dice Pablo, y que Dios en esta mañana te diga, ten ánimo Luis, ten ánimo Rodney, ten ánimo María, ten ánimo Ricardo, ten ánimo Jorge, ten ánimo Eugenia. Así como has testificado de mí aquí en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, también es necesario que testifiques en otros lugares, tal vez en el gobierno, tal vez en Carondelet. Dios nos va a llevar a predicar su palabra a los lugares más impensables, en los momentos más, tal vez, menos que uno menos lo espera. Dios nos va a presentar la oportunidad para compartir a una autoridad, a otras personas. Así que yo quiero invitarte que, a pesar de que te desanimes por las circunstancias que a veces ocurren en la vida, los problemas, las situaciones inesperadas que causan tal vez tristeza, que causan desánimo, que hoy levantes tu mirada y tengas ánimo, que no dejes que nada disminuya tu fe, que nada disminuya la alegría de la salvación, porque hay algo que jamás se va a agotar y que jamás podemos perder, que eso fue lo que le sirvió a Pablo. La gasolina emocional de Pablo era recordar que tú y yo somos ciudadanos eternos. Pablo recordaba la eternidad, Pablo recordaba aquello que le esperaba. ¿Y qué le esperaba a Pablo? La vida eterna junto a Jesús. Ese era su aliciente, ese era su bálsamo, ese era aquello que lo mantenía con la chispa encendida, era su salario emocional, era lo que a él le permitía llenarse de esperanza y saber que todo lo que él estaba viviendo valía la pena con tal de lo que venía. Hoy yo quiero invitarte que cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida no te desanime, sino que te llene de esperanza, porque nosotros no podemos contentarnos solo con lo de este mundo. Nosotros tenemos que contentarnos con lo eterno, con aquello que ya nos ha sido prometido, con aquello que ya nos ha sido heredado, y es la vida eterna con nuestro Señor. Así que eso sea nuestro aliciente, que ese sea nuestro salario emocional, que eso sea lo que diariamente nos mantenga vivos y nos mantenga alegres, a pesar de los problemas, a pesar de las deudas, a pesar de las enfermedades. Recuerda que el Señor está contigo y la promesa de Él sobre tu vida es de estar junto a Él, viviendo con Él, morando con Él para siempre.